Sean todos bienvenidos a una lección más, a la lección número 8 que se titula Ministrar como Jesús. Les invito a leer el versículo para memorizar que se encuentra en Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Antes de empezar con la lección, les invito a que inclinen su rostro para hacer la oración. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te ruego que nos cuides y que nos bendigas, al igual te pido que nos ayudes a entender tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta lección va a tratar de cómo Jesús realmente se preocupaba por las personas y estaba más interesada por sus problemas y necesidades que por las mismas. Jesús satisfacía las necesidades físicas, mentales y emocionales de las personas que lo rodeaban, y por lo tanto sus corazones se abrían a las verdades espirituales que Jesús enseñaba. Cuando sanaba a los leprosos, abría los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, liberaba a los endemoniados, alimentaba a los hambrientos y cuidaba de los necesitados. Los corazones se conmovían y las vidas se cambiaban. Nos habla de cómo era el ministerio de Jesús, que era compasivo y amoroso. También habla de el método de Cristo, que Él se hacía amigo de ellos, resolvía sus problemas, los ayudaba con sus problemas y sanaba sus necesidades. Les invito a que en esta semana tengan el gozo de repasar la lección con nosotros. Lección del día domingo. Está titulada La actitud de Jesús hacia las personas. Jesús siempre buscaba lo bueno de las personas, hacía que sacaran lo mejor de ellas. Una de las críticas de los dirigentes religiosos de su época era: a los pecadores recibe y con ellos come. Estaban preocupados porque Jesús comulgaba con aquellos a quienes ellos llamaban los impíos. Su visión de la religión era totalmente distinta a la que Jesús estaba enseñando. Ellos se sorprendieron cuando Jesús dijo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La religión de los escribas, los fariseos y los saduceos era evasiva. Ellos decían que había que evitar a toda costa contaminarse con el pecado. Sin embargo, Jesús vino a este mundo de pecado, de maldad, no para evitar, sino para redimir. La lección nos presenta un pasaje bíblico que se encuentra en San Mateo 5, el versículo 13 y 14. Vamos a dar lectura. El 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Las preguntas que se formulan son las siguientes. ¿Qué dos ilustraciones usó Jesús para describir a sus seguidores? Pues como podemos ver, la sal y la luz. ¿Por qué crees que usó esas ilustraciones específicas? La sal era uno de los recursos más importantes en el mundo antiguo. Era extremadamente valioso. En ocasiones, las legiones de los romanos lo utilizaban como monedas. También la preservaban y pues la utilizaban para dar sabor a sus alimentos. Cuando Jesús ilustró a sus seguidores con la sal, lo que él intentó decir o lo que dijo fue que lo más valioso en este mundo no son las personas ricas ni poderosas, sino lo más valioso son los seguidores, son los cristianos comprometidos que están siendo determinantes para el reino de Dios, que con sus actos de amor, de servicio, dan sabor a este mundo y pues ayudan en la atmósfera. La segunda ilustración que Jesús utiliza es la luz. Sabemos que la luz no huye de la oscuridad, sino ayuda para iluminar, para que ese lugar que está oscuro pueda ser iluminado. Entonces, Jesús utiliza la luz para describirnos a nosotros como seguidores. Debemos ser luz en medio de este mundo, para con nuestros vecinos, para el lugar donde vivimos, en las escuelas, en todas partes, para iluminarlas y mostrar la gloria de Dios. No seamos como los fariseos, los saduceos. No tratemos de apartarnos
sino aprendamos de la actitud que tuvo Jesús en esta tierra para con los que habían. Que de esa misma manera nosotros, con nuestros actos de amor, con nuestros actos de bondad, con nuestra luz, podamos iluminar, podamos mostrar la gloria de Dios por medio de nuestros actos. Esta fue la lección del día domingo. Siguiendo con el día lunes titulado ¿Cómo trataba Jesús a las personas? El objetivo de Jesús era traer lo mejor de las personas, incluso cuando las circunstancias eran inusualmente desafiantes. En la lección encontramos la lectura del Mateo del capítulo 8 de los versículos 5 al 10, que menciona la famosa historia de el siervo y del centurión, el cual era de lectura. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La declaración de Jesús al comandante o centurión romano fue revolucionaria. Piensa en cómo se debió haber sentido el oficial del ejército cuando Jesús afirmó que no había encontrado a alguien con esa fe. Y también en la otra parábola de Marcos de 12:31 con el chico también que le decía: no estás lejos del reino de Dios. Jesús tenía la capacidad de obtener lo mejor de las personas. Siguiendo con la lección, nos marca la lectura de Isaías, de Colosenses y Efesios, y nos manda la siguiente pregunta: ¿qué principios vitales nos enseñan estos textos sobre compartir nuestra fe con los demás y sobre nuestra relación con ellos? Y para eso le daré lectura al libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 15, que dice de la siguiente manera: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Cuando nuestras palabras son alentadoras y llenas de gracia, tienen una influencia positiva en la vida de los demás. La palabra profética del profeta Isaías revela que Jesús no quebrará la caña o la caña cascada, ni apagará el pabilo de humeare. En otras palabras, Jesús fue tan compasivo que tuvo cuidado de no herir innecesariamente a alguien que acababa de llegar a la fe, ni apagar aún las brasas más pequeñas de fe en sus corazones. Y para concluir te hago la siguiente pregunta: ¿Por qué la forma en que decimos algo es tan importante o incluso más importante de lo que decimos? Bueno, continuando con el repaso de la lección de esta semana, encontramos el ministerio sanador de Jesús y podemos ver que para el Salvador del mundo era muy importante no solamente sanar la parte física de las personas, sino también la parte emocional. Para Jesús, la sanidad física estaba incompleta sin la sanidad espiritual. Y hoy en día conocemos muchas personas que nos rodean, incluso podemos tener familiares, amigos, vecinos, que sufren alguna enfermedad. Por eso es muy importante resaltar el ministerio que Jesús quería hacerle ver a las personas en cuanto a la sanidad del cuerpo, y no solo eso, sino la sanidad espiritual. Y en este día podemos ver algunos ejemplos que encontramos en Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 7, que tiene que ver con la historia del paralítico. Vemos cómo Jesús sanó a esta persona paralítica. Además, si ustedes van a la historia que encontramos en Marcos capítulos
5, versículos del 25 al 34, encontraremos a aquella mujer que por muchos años tuvo problemas con su flujo de sangre. Y entonces vemos cómo Jesús llegó a resolver este problema. Al ella tocar el manto de Jesús, ella inmediatamente fue sanada. Y así como ellos, encontramos muchas personas que hoy día sufren estrés, sufren presión alta, diabetes, sufren cáncer, sufren muchas enfermedades. Y por lo tanto hay una necesidad de sanar, de llegar a esas personas, de darles esperanza en medio de su sufrimiento, en medio de su enfermedad. Por lo tanto, nosotros somos una herramienta para llevar alimento a sus casas, para poder llevar a las personas a una atención médica o incluso nosotros brindar un apoyo de soporte. Porque para Jesús la atención médica, el ministerio de curación es muy importante. Y hoy tenemos las herramientas como iglesia para poder ayudar a aquellos que más lo necesitan en el área de las enfermedades. Podemos ayudar a personas a salir de su adicción del tabaco, del alcohol. Tenemos las herramientas necesarias y el conocimiento como miembros de iglesia para poder ayudar a aquellas personas que sufren de alguna enfermedad. Además tenemos de nuestro lado el espíritu de profecía con la reforma pro salud, la cual pues nos da a entender que el área médica es la flecha de entrada para muchas intenciones evangelísticas. Entonces es fundamental que nosotros como miembros de iglesia tengamos una relación con Jesús, una relación personal con Dios y podamos comprender cómo Jesús quería hacerle ver a la gente que las enfermedades eran causa del pecado y que cómo éstas arriesgaban o ponen en peligro la vida del hombre, y ya que el pecado también destruye la integridad de las personas por medio de las enfermedades. Es una verdad que el Señor ayudó a los enfermos y nosotros debemos estar dispuestos a ayudar a aquellos que más lo necesitan. Y quiero hacerte una pregunta para que podamos reflexionar en estos días. Nosotros como iglesia, como miembros activos de nuestra comunidad, ¿qué necesitamos hacer para ayudar a aquellos que están enfermos? ¿Qué puedo hacer yo para suplir las necesidades de aquellas personas que están enfermas? Seguramente puedo hacer algo, puedo apoyar en algún momento a aquellas personas. Y la segunda pregunta que quiero hacer es, ¿qué estás haciendo que marca la diferencia en la gente que te rodea? ¿Cuáles son las acciones que marcan que tú seas distinto? ¿Qué es lo que la gente ve que hace una diferencia al tratar contigo? Sin duda alguna son preguntas muy interesantes que nos harán reflexionar a lo largo de este día. Nos encontramos ya en el repaso de la lección del día miércoles. Está titulada El Ministerio Sanador de Jesús, parte 2. La lección comienza con 2 citas bíblicas, pero solamente vamos a darle lectura a Mateo 4:23. Dice de la siguiente manera: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Las preguntas son: ¿qué triple enfoque formaba la base para el ministerio de Cristo? ¿Cómo satisfacía las necesidades de las personas? ¿Y qué impacto tenía en sus vidas? Vemos que se menciona la palabra triple y en el versículo 23 podemos notar 3 palabras que resaltan, que son enseñando, predicando y sanando. Vemos cómo Jesús combinó estas 3 acciones para poder predicar, curar y enseñar a los demás, para que pudieran vivir sus vidas, para que ellos pudieran saber que tenían vidas con propósito y con un significado también. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Su ministerio reveló una superabundancia de gracia que él deseaba y desea que todos tengamos ahora y siempre.
La lección continúa con otro pasaje bíblico que se encuentra en Marcos 1, del 32 al 39. No vamos a darle lectura a todos los versículos, solamente el 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vemos que el pasaje nos dice que Jesús, cuando oscureció, cuando ya estaba atardeciendo, las personas le trajeron a muchos enfermos. Él estaba curando, sacando demonios. Al día siguiente se levantó muy temprano a orar. Llegó Simón y otros que les acompañaban. Le dijeron que todavía habían personas que necesitaban ser curadas. Sin embargo, Jesús dijo esto en el versículo 38. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Por qué será que Jesús ya no se quedó? ¿Por qué se fue a otros lugares? Vemos que esta historia es una historia reveladora. Jesús, su explicación es que el propósito por el cual vino al mundo era predicar el evangelio. Jesús no solamente era un obrador de milagros espectaculares, él no solamente se conformaba con sanar las dolencias físicas de las personas, sino él anhelaba que pudieran conocer, que podían tener vida eterna. Vemos que él era el Hijo de Dios y vino a esta tierra con un propósito específico. En Lucas 19:10, él dijo claramente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada acto de curación era una manera que él tenía para presentar esa esperanza. Vemos cómo Jesús utilizó, ¿verdad?, lo que fue la enseñanza, la predicación y la sanación. De igual forma, nosotros debemos estar preocupados por aquellos que puedan conocer la esperanza que Jesús vino a dejar a este mundo, que todos podemos tener vida y vida en abundancia. Lo que le importa a Jesús. El mensaje que Jesús dio a sus discípulos, o que encontramos en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el cual combina algunas sucesiones o sucesos de la destrucción de Jerusalén y los días previos a su regreso. Es seguido por 3 parábolas del tiempo del fin. Estas 3 parábolas resumen las cualidades del carácter que realmente le importa a Jesús para un pueblo que espera su segunda venida. La primera parábola que encontramos es la de las 10 vírgenes, seguido de la parábola de los 10 talentos y por último la parábola de las ovejas y los cabritos. En la lectura del capítulo 25 de Mateo nos menciona esta siguiente pregunta a la lección: ¿cómo describe Jesús el cristianismo genuino? Y que enumeramos las áreas de administración de las que habla este pasaje. Como podemos observar, o más bien se observó en la lectura previa del capítulo, nos menciona diferentes aspectos en el cual Jesús estaba dando ejemplo a los religiosos o los dirigentes que le preguntaban sobre cómo, en este caso, ellos podrían ayudar a otras personas o hacer valer su fe en ese caso, en el cual Jesús le respondió de diferentes maneras. Por ejemplo, si me diste de comer, si estuve en la cárcel y me visitaste, si estuve desnudo y me vestiste, y más ejemplos que podemos encontrar. Pero aunque esta parábola habla de satisfacer las necesidades físicas genuinas de las personas, un aspecto del relato que no debemos descuidar es si será posible que haya algo más aquí. Como bien decíamos, hay hambre y de Jesús ocultas en las almas de los seres humanos, que anhelan ser satisfechas. Todos somos extranjeros que anhelamos un hogar hasta que descubrimos nuestra verdadera identidad. Estamos desnudos espiritualmente hasta que nos revestimos de justicia. Y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis, el capítulo 3, al versículo 18. Un claro ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento a menudo describieron la condición humana como una enfermedad incurable,
El claro ejemplo lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 5. La enfermedad del pecado es mortal, pero el profeta señala un remedio que dice en Jeremías 30:17: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Jesús es el remedio para la enfermedad moral de nuestra alma. La parábola de las ovejas y cabritos nos exhorta a satisfacer las necesidades de quienes nos rodean. ¿Y quiénes son esas personas? Nuestros amigos, nuestros conocidos, incluso nuestros familiares. Pero hace mucho más. Es en la historia de un Cristo que satisface las necesidades más profundas del alma, y es una invitación a asociarnos con Él para ministrar a quienes nos rodean. Vivir vidas egocéntricas y descuidar las necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales de los demás es arriesgarse a la perdición eterna. En la parábola, aquellos que dan su vida por algo más que ellos mismos son elogiados por su Señor, y claramente lo podemos encontrar en la parábola de los talentos. Y también, mientras que ellos que persiguen egoístamente su propia agenda y descuidan las necesidades de los demás, son condenados por su Señor. Entonces, podemos resumir que lo que a Jesús le importa es tener un verdadero carácter o genuino de ser cristiano. Y es así como llegamos al final de esta lección. Y es muy importante subrayar que a Jesús le importaba mucho las necesidades físicas, espirituales y psicológicas de las personas. Y entonces vamos a entrar en un diálogo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en la vida práctica? Y hay algunos ejemplos que quiero mencionarte. Tal vez conozcas alguna mamá soltera que viva enfrente de tu casa o cerca de tu colonia, o algún familiar o algún amigo o alguna amiga en esa condición. Y la pregunta sería, ¿qué puedes hacer tú para ayudarle a esa mamá soltera? ¿Será que puedes ayudarle en algún momento, invitarla a comer a tu casa, regalarle alguna despensa, que tus hijos puedan convivir con los suyos y puedan jugar? ¿Qué necesidades puedes atender de aquella persona? O tal vez conozcas a alguna persona que perdió algún ser querido por esta pandemia, o algún vecino que haya perdido algún familiar. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a esas personas que han perdido un ser querido? No solamente orar por ellas, sino qué otra cosa tú puedes hacer. Puedes compartir de la palabra de Dios, puedes compartir un mensaje de esperanza, puedes compartir tu pan, una cobija. Lo importante es que nosotros pongamos en práctica esta lección, atender las necesidades de los demás. O tal vez si conoces a algún enfermo, no necesariamente de coronavirus que está de moda en estos días, sino a lo mejor algún enfermo de diabetes, algún enfermo de hipertensión o de cáncer. ¿Qué puedes hacerle para ayudar a esa persona a que pueda tener un poquito de esperanza y pueda conocer acerca de Jesús? Porque el hombre se ha olvidado de Dios, pero sabemos que atender las necesidades desde el aspecto físico, desde el aspecto de salud, puede romper los prejuicios de las personas. Por lo tanto, te invitamos a que seas tú un portador de la sal del mundo, que le dé sabor a la vida de los demás y podamos llegar al crecimiento espiritual, a la estatura, como dice la palabra de Dios, a la estatura de Cristo. Pongamos en práctica esta lección y ayudemos a otros y que estos puedan seguir a los pies de Jesús. Por lo tanto, quiero hacer una oración para terminar este repaso de la lección. Así que donde quiera que estés, inclina tu rostro para orar. Querido Señor, te damos gracias porque en tu misericordia y en tu infinito amor, tú nos permites, Señor, ser portadores de la luz de Cristo Jesús. Además, tú nos has llamado a ser sal, esa sal del mundo, Señor, que da sabor a esta vida,
porque la esperanza en Jesús nos ayuda, Señor, a sentirnos mejor físicamente, espiritualmente y psicológicamente. Que tú puedas, Señor, aquellos que están enfermos, tocarlos con tu mano poderosa, recuperarlos, pero recuperarlos completamente, no solo física, sino también mental y espiritualmente, Señor, para que ellos puedan ver que tu gran amor y tu misericordia está con ellos. También, Señor, para que ellos puedan ir muy pronto al conocimiento de plena verdad, que es en Cristo Jesús, la cual los liberará del yugo del pecado. Acompáñanos, Señor, y bendícenos en Jesús. Amén. Bueno, también quiero invitarte a que puedas compartir este repaso de la lección con tus amigos, con tus familiares. También puedas suscribirte al canal y vamos a seguir transmitiendo y dando algunos tips en nuestra página de Facebook Distrito Ixtacomitán. Así que te esperamos que puedas estar en sintonía con nosotros y que puedas estar al pendiente de todo lo que hacemos. Que el Señor te bendiga.